Hola a todos, soy Natalia Okuneva y estáis escuchando Criticar es gratis. Aquí exploramos el mundo que nos rodea a través del pensamiento crítico. Hoy vamos a hablar de la fama y el éxito. Empezaré un poco de lejos porque me apetece y porque me siento así de enigmática. Ojo, incluso si el tema no os atrae mucho, creo que vais a flipar con la información. Empecemos. Hoy en día, uno de los pensamientos más influyentes en el mundo occidental es la meritocracia, lo de que solo valemos por nuestros méritos. Y si no llegamos a nada es porque no lo valemos lo suficiente. Algunos filósofos modernos, para aligerar esa tensión, nos aconsejan recordar la filosofía de los antiguos pensadores griegos, como Homero o Aristóteles, quienes creían en la fortuna y decían que si los dioses no están de acuerdo con tu plan, ya puede ser muy bueno, pero no lo conseguirás jamás. Como no soy creyente, me es difícil estar de acuerdo con lo de la fortuna, pero la meritocracia tampoco parece cubrir todos los ejemplos ni explicar todas las historias. Lo primero que viene a la cabeza es Vincent van Gogh, que era muy bueno, pero su éxito fue póstumo. Supongo que sabéis que en su vida vendió solo un cuadro, que por cierto uno de sus mayores fans era su hermano Theo. Le enviaba dinero y le decía que sus cuadros eran maravillosos. Si habéis intentado algo en vuestras vidas y no os ha salido, os sonará la historia. Entonces, la primera conclusión es que la falta del reconocimiento no significa que no tengáis talento. Pero al mismo tiempo, el talento no siempre es la fórmula mágica para llegar a la fama o al éxito. Entonces, ¿cuál es la fórmula? No parece que hay una sola respuesta, pero hay varios ingredientes que pueden servir. Y lo vamos a ver con los ejemplos de 4 personajes de la historia europea. Estos nombres en nuestras mentes obedientes a la enseñanza significan el talento. Pero veremos que a veces era astucia, otras cara más ancha que la espalda y otras relaciones públicas. Hablaremos de Miguel Ángel, Juana de Arco, Shakespeare y Marie Curie. La última se salva de los comentarios anteriores, pero tiene otro ingrediente que ya explicaré más tarde. Y con eso dicho, vamos a empezar. El primero es Miguel Ángel, que era un escultor, pintor y arquitecto italiano del Renacimiento, el genio detrás del David, de la Capilla Sixtina y de la Piedad. Un genio del arte, en resumen. ¿Por qué es famoso? Por su talento monumental para esculpir y pintar, y porque sus obras todavía quitan el aliento. Pero ¿sabías que cuando era joven talló una estatua de Cupido y la hizo parecer una antigüedad romana? O sea, una obra prácticamente falsificada. No solo le dio el estilo, sino que la enterró y envejeció con ácido para que pareciera vieja, y la vendió como si fuera un tesoro antiguo. Cuando se descubrió la verdad, el cardenal al que se la vendieron quiso conocer al artista capaz de semejante engaño. Así Miguel Ángel consiguió atención y clientes. Otra historia es la del Baco. El banquero que la encargó la estatua no la quiso porque parecía un dios de vino ebrio y un poco afeminado, para su gusto. Pero Miguel Ángel no se rindió. Colocó la escultura en el jardín de un amigo influyente donde la vieron personas importantes. A veces se trata de dónde pones tu obra más que de la obra en sí. Y para rematar, Miguel Ángel fue muy cuidadoso con su imagen. Destruyó muchas cartas y bocetos controlando cómo quería ser recordado, como si supiera que la fama se construye también fuera del mármol. Así que sí, era un genio, pero también un estratega que sabía que el talento solo no basta, hay que saber jugar el juego. La siguiente famosa es Juana de Arco. Aquí necesito que penséis conmigo y, si sois creyentes, tapados los oídos. Juana de Arco tenía 19 años. 19. Y sin embargo, la imagen que todos tenemos de ella es una joven vestida con ropa de hombre, montada a caballo, dirigiendo ejércitos, diciendo que Dios le habla directamente. Si eso pasara hoy, la tacharíamos de loca sin pensarlo. Alguien así en TikTok, con mirada intensa, diciendo que recibió una misión divina y que va a salvar a su país.
¿No estaríamos todos diciendo alguien le quite el móvil, por favor? Pero en el siglo XV eso no era un meme, era un movimiento. Y Juana no solo hablaba, la seguían soldados, la escuchaban nobles y la respetaba todo el pueblo. Tenía un carisma casi sobrenatural y una seguridad en sí misma que descolocaba a todos. Cuando fue capturada y sometida a juicio, los jueces intentaron hacerla caer con trampas teológicas, pero ella no se achicaba. Le preguntaron, ¿estás en gracia de Dios? Y ella respondió, si lo estoy, que Dios me guarde, si no, que Dios me ponga. Eso, con 19 años. Lo curioso es que el relato oficial que nos ha llegado está profundamente moldeado por la Iglesia, esa misma Iglesia que la quemó viva por herejía, y que años después dijo, ups, nos equivocamos, y la canonizó, cosas que pasan. Pero pensemos de nuevo, ¿qué era Juana? ¿Una mártir? ¿Una santa? ¿O más bien una líder nata, segura de sí misma, capaz de mover masas? Como esos personajes del siglo XX que fundaron religiones, sectas o revoluciones. ¿Y por qué triunfó su historia? Porque funcionaba muy bien como símbolo. Francia necesitaba un relato nacional fuerte, la Iglesia necesitaba mostrar que podía rectificar y Juana ya no estaba para dar su versión. Así que lo que nos quedó fue el mito, pero debajo de ese mito lo que había era una joven carismática, valiente, probablemente inestable, pero completamente convencida de que tenía una misión y capaz de convencer a los demás también. El siguiente en la lista es Shakespeare, al que más cariño tengo porque hice una tesis sobre él. Shakespeare fue en realidad un Freddie Mercury del teatro. Nació en un entorno más bien modesto, su padre fue guantero, tuvo líos legales y Shakespeare no fue a la universidad. Así que cuando lo vemos en los años 90, 1590, ya metido en los teatros de Londres, la pregunta es ¿qué hizo bien este hombre para no solo sobrevivir, sino para reinar? Miremos las pistas. En Londres, el teatro era el Netflix de la época, no es una exageración, es así. El gran entretenimiento, pero no precisamente prestigioso. Y sin embargo, en unos años, Shakespeare estaba escribiendo obras que combinaban lo popular con lo político, lo sangriento con lo poético, y que se colaban en el gusto tanto del público como de los poderosos. Eso no es solo arte, es estrategia. Sabía cómo leer el momento. Cuando Isabel I aún vivía, escribió dramas históricos donde los reyes eran complejos pero funcionales. Cuando subió Jacobo I, escocés y obsesionado con brujas y traiciones, Shakespeare le escribió Macbeth, con brujas, traiciones y ambientada en Escocia. ¿Y cómo terminó trabajando con la compañía oficial del rey? Porque su grupo, Lord Chamberlain's Men, ya era de los mejores de Londres. Y cuando Jacobo I subió al trono, lo adoptó como su compañía personal, The King's Men. O sea, sabía escribir para los gustos del poder sin dejar de atraer al público general, porque entendía el juego. Era un profesional con el talento de un poeta y la astucia de un productor. Así que sí, Shakespeare fue un genio, pero un genio con una habilidad impresionante para entender el mundo que lo rodeaba y colocarse en el sitio correcto, con el contexto correcto, en el momento oportuno. No nos vendamos la idea del escritor que solo escribe y espera. Shakespeare escribía, sí, pero también se movía, tejía redes, entendía códigos y jugaba al ajedrez con la élite cultural de su época, y le ganó la partida. Y ahora veamos el último ejemplo, el más o menos cercano a nuestra época, Marie Curie. Marie Curie es uno de los grandes nombres de la ciencia, una figura que casi siempre se presenta como la heroína silenciosa que descubría elementos radioactivos en soledad mientras el mundo la ignoraba. Pero esa versión se queda corta, porque Marie Curie no solo fue brillante, también fue alguien que luchó activamente para que su trabajo tuviera el reconocimiento que merecía, y eso es igual de importante. Ella nació en Polonia, donde las mujeres no podían estudiar en la universidad.
Se marchó sola a París y empezó desde cero. Estudió bajo condiciones durísimas, sin apenas recursos. Hasta aquí podríamos pensar en una historia de sacrificio. Pero lo decisivo viene después. Cuando empezó a investigar con su marido Pierre Curie, trabajaron como iguales, pero cuando les otorgaron el premio Nobel, su nombre no aparecía, y ella no lo aceptó, intervino, reclamó su lugar en un entorno en el que las mujeres no tenían voz ni respaldo institucional. Después de la muerte de su marido, no se retiró, sino se convirtió en la primera mujer profesora en la Sorbona y continuó sus investigaciones. Cuando estalló el escándalo por una relación con un hombre casado, la prensa la atacó y le pidieron que no fuera a recoger su segundo premio Nobel, pero ella fue igualmente. Durante la Primera Guerra Mundial, no se quedó en casa, se fue al frente, diseñó unidades móviles de rayos X y salvó miles de vidas. Formó a otras mujeres, impulsó laboratorios, promovió la educación científica. Y más allá de la ciencia, participó en causas pacíficas, sociales y educativas. Lo importante es esto: nada de eso fue automático, nadie se lo ofreció. Marie Curie insistió, negoció, actuó porque sabía lo que valía y porque sabía que si ella no defendía su lugar, nadie más lo haría. Y esa es la parte de su historia que merece más atención. Así que ya veis que el talento no es todo. Yo aún no entiendo por qué no nos enseñan estas cosas en los coles. Para nada le hace menos importante a esta gente, pero podrían quitarle la capa del cuento para que nos sirvan de ejemplo cercano, real, para prepararnos para la vida. De todas formas, no todo el mundo quiere ser famoso. Sin embargo, todos los que consiguen la fama y el éxito tienen una cosa en común: la perseverancia. Lo dan todo, usan trucos, insisten. Si cavamos en la historia de cualquier personaje importante, descubriremos un montón de chanchullos y pecados, por así decirlo. Pero no es malo, al revés, los hace más interesantes. Esto es todo por hoy. Gracias por vuestro tiempo, espero que os haya flipado igual que a mí esta información y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.